Muy bien, estos fueron los títulos más importantes, obviamente, Nathanson. Estimada Carvajal, uno de los temas importantes tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema del día de ayer, a la mañana, cerca del mediodía. Al mediodía se dio a conocer un fallo que tiene 392 páginas. No lo leí todo, pero la verdad que es muy interesante hasta la redacción que tiene. Es muy fácil de leer. Está bueno eso, que no tenga un lenguaje críptico, que realmente quien esté interesado en conocer exactamente qué es lo que dijo cada uno de los jueces en su voto, está buenísimo que pueden acceder fácilmente, incluso a través de la web, de la Corte, digamos. Sí, hay varios diarios que lo colgaron en internet de manera que se puede llegar. Es una función pedagógica en algún sentido, ¿no? Me parece, de los jueces, de explicar por qué están votando lo que votaron, digamos. A mí me pareció interesante el voto de Zaffaroni en relación a lo que destaca, que es la cuestión cultural, ¿no? De cómo afecta, cuál es el impacto de la aplicación de la ley en términos de la cultura, de una ley antimonopolio lo que plantea es la pluralidad de voces y que no puede haber monopolio en la información porque sabemos el impacto que tienen los medios en la creación o en el pensamiento. Incluso habla del miedo, de la cuestión de la seguridad o de la inseguridad, ¿no? Cómo machacar desde una misma fuente de información, con una misma idea, el impacto que tiene en la construcción de la realidad que se hace cada uno, ¿no? Eso me parece interesante. El señor Víctor Hugo Morales es uno de los defensores, uno de los tantos defensores que tuvo esta ley. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Que decís muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande para todos ahí. Me da mucho gusto saludarlos. Ando de viaje de trabajo, pero con enorme placer comparto con ustedes este ratito para hablar de algo que me parece que es profundamente aliviador para la sociedad argentina, como ha sido la decisión ayer de la Corte Suprema de Justicia. Así que, como ustedes advierto, estoy muy feliz. La verdad es que me parece una primera pregunta, Víctor Hugo, una reflexión general sobre qué es lo que significa para vos y para todos los argentinos esta constitucionalidad de la ley y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante con los años que esperan, un poco el paisaje que se abre en la relación entre el Grupo Clarín y la legalidad en este caso, que ya es definitiva, antes era como una especie de especulación o de situación intermedia a la que se estaba viviendo. Sí, pasamos a tener una mejor democracia sin ningún tipo de dudas, porque la democracia no es solamente, aunque eso no sea poco, la posibilidad de elegir a través del voto quiénes van a ser los gobernantes. También es muy valioso que quienes eligen estén libres en la información que reciben, en la posición que se encuentran frente a los medios que les informan. Cuando hay uno solo, cuando hay un megáfono demasiado potente, la democracia se desequilibra también. A mí me parece que en ese sentido, al sentar a los medios, bajar un poco el megáfono tan potente que nos tenía agobiados, ahogados, y también de paso, en función de los intereses que había en juego, envenenados, empobrecidos como sociedad. Ellos que son los que viven hablando por conveniencia del enfrentamiento son los que ahondaron profundamente las diferencias en la sociedad argentina para defender sus intereses, como quedó expuesto en la audiencia de la Corte Suprema, que me parece ha sido decisiva, no sé si para el voto de los integrantes de la Corte, pero sí para el entendimiento de la gente de que de ninguna manera se podía recorrer otro camino que no fuera este que adoptó la Corte Suprema de Justicia. Enhorabuena, y para que el 29 de octubre se convierta para siempre en una fecha fundacional de una mejor democracia. Víctor Hugo, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Sí? Víctor Hugo. Hola. Sí, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Mariana, qué gusto, se me había perdido el sonido, perdón. Quería que nos contaras, vos estás afuera, nos estabas diciendo de viaje de trabajo, cuando te enteraste, ¿qué sentiste? ¿Cómo fueron esos primeros minutos cuando conociste la noticia del fallo? Primero, perplejidad. Yo soy de los escépticos, de los que pensé que nunca esto iba a ocurrir. He pedido, y lo voy a hacer más frecuentemente todavía, las disculpas que corresponden, porque he sido bastante duro con la Corte Suprema de Justicia por lo que demoró, por los vaivenes que ha tenido durante estos 4 años. Yo fui convenciéndome de que no se iba a votar positivamente la ley, aunque esto me parecía mentir al mismo tiempo. En consecuencia, lo primero fue la perplejidad, una inmensa felicidad, y luego, al recibir del equipo de producción de mi programa lo que eran los fundamentos del fallo de Zaffaroni, al leerlos en voz alta, tuve un pico de emoción
qué sé yo, es un poco raro entrar en semejante comparación, pero te diría que el gol de Diego a los ingleses de alguna manera se incorporó a la vivencia interior, a lo que yo estaba sintiendo en el momento en que leí el extraordinario alegato jurídico, podría decir, del doctor Raúl Zaffaroni. Ese fue un momento de profunda emoción. Y después vino el preguntarme, bueno, ¿y ahora cómo va a ser? Eso hace a la impaciencia que siempre tenemos para que la ley definitivamente se cumpla, porque ahora tenemos la ley en la mano. Este es un paso fantástico, pero hay que ver con la ley en la mano cómo la hacemos eficaz, cómo la hacemos verdaderamente efectiva. Víctor Hugo, buenas tardes. José Nathanson te saluda y te quería preguntar algo, dijiste recién, pero ¿cambió tu opinión de la Corte y sobre todo de su presidente, Lorenzetti, a partir del fallo? ¿Vos ahora pensás distinto de ellos? No quisiera aventurarme en decir pienso distinto, pero pienso mejor, indudablemente, porque yo justamente de Lorenzetti era de quien tenía las mayores dudas. La verdad es que Lorenzetti nos ha ayudado a ciertos prejuicios que fuimos desarrollando respecto a su persona. Incluso el hecho de que la decisión de la Corte se haya demorado hasta después de las elecciones es un acto para mí criticable de la Corte Suprema, porque si tenía un dato político y no querían influenciar, lo que hicieron fue influir justamente por omitir lo que ellos tenían resuelto. Yo no creo que eso ha sido de un día para el otro, esto estaba seguramente por lo menos una semana madurado. La demora tuvo una influencia política importante y eso me parece criticable, pero no cabe ningún tipo de dudas de que la pertenencia que yo le he adjudicado a Lorenzetti me hacía impensable que ese hombre, como se había comportado en el tema de la discusión por la democratización de la justicia, el comportamiento sinuoso que tuvo cuando hubo la discusión aquella con la CIP, en la que verdaderamente el tiempo nos ha dicho nada había para destacar de una manera especial, y algunas otras posiciones que tuvo con sus discursos, etcétera, me hacían pensar que Lorenzetti jamás iba a votar positivamente la ley de medios. Pero esto ha tenido un rotundo mentiz de parte del propio Lorenzetti, entonces lo menos que corresponde es que yo primero me critique el prejuicio, segundo analice qué cosas hacia atrás fundamentaron ese prejuicio para aliviarme un poco la carga, quizás. Esto es muy humano, y mire para adelante tratando de procurar hacer una lectura justa, y ahora porque nos ha dado una enorme satisfacción la decisión de la Corte y conociendo la importancia de Lorenzetti, directamente se modifiquen todas las cosas aquellas que a mí me merecieron una muy sincera crítica, por supuesto, en respecto a Lorenzetti y a la Corte en general. Lo que la Corte hizo cuando autorizó la última cautelar, después de lo que había firmado el 22 de mayo, ¿quién podía saltearse la crítica? ¿Quién podía tomar como un acto que fuera positivo o respetable siquiera de la Corte Suprema de Justicia? O sea que conviven en este momento muchísimos elementos como para conformar un punto de vista definitivo. Es verdad que hemos aprendido en muchos terrenos, en la política, en el periodismo, etcétera, que las fotos que se van dando pueden luego modificar criterios cuando uno ve toda la película. Con toda la película y con este final apasionante que ha tenido, naturalmente el rol de la Corte Suprema de Justicia es mucho más grato a la mirada de la historia en la que teníamos hasta no hace demasiado tiempo. Víctor Hugo, te mandamos un abrazo grande desde acá, muchísimas gracias por tu tiempo y por tomarte esta molestia de dialogar con nosotros a la distancia. Un abrazo enorme para allá y te esperamos por acá cuando quieras para darnos un abrazo y festejar estos momentos interesantes que tiene la democracia. Lucho, un abrazo para todos. Yo estoy en estos momentos en Nueva York, estoy para hacer una nota aquí con Prigioni para algo que verán a través de Deport TV dentro de un tiempo, unos programas muy cuidados, muy ambiciosos, con los que estoy francamente muy ilusionado. Pero desde el corazón del capitalismo, una parte del programa la grabé frente a la Estatua de la Libertad para bajada de línea. Sí. Desde este lugar que nos habla justamente de los ideales capitalistas, etcétera, cabe decir que aquí tampoco nadie puede sobrellevar un monopolio.
nadie puede estar de acuerdo con un monopolio. No hay una manera inteligente y racional de defender al monopolio. Los monopolios y los oligopolios son una traición a lo mejor que pueda tener el capitalismo, cuando lo pensamos además un capitalismo un poco más humano. Por eso hay que también estar muy atentos a todo lo que vendrá de discusiones y demás. Solamente pueden estar a favor de los monopolios los dueños, los que hacen negocio con los monopolios y los que usan a los monopolios. Por eso, políticamente, será muy interesante observar los comportamientos que vamos a tener. Quienes estén contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia están a favor de los monopolios, porque ellos tienen la ventaja de estar sentados en los sillones de los monopolios. Es como estar a favor de una monarquía, por ejemplo. Si uno es un conde, si uno es una condesa de la actividad política y está sentada en los estudios de esos monopolios, más o menos puede justificarse que digan que están a favor de ellos y en contra de la ley de medios. Una idea que se me ocurre estando aquí en lo que llamamos el corazón del imperio capitalista. Les mando un saludo muy cordial, muchas gracias. Un abrazo grande para allá, Víctor Hugo, muchísimas gracias a vos. La verdad que interesante porque Estados Unidos tiene un montón de leyes que reglamentan justamente la imposibilidad de que existan monopolios en materia mediática, las famosas leyes antitrust. No sé, sí, y hay antecedentes no solo en materia de medios, en el caso de Microsoft, un antecedente muy También, claro, obligaron a desinvertir, y en el de AT&T, la mayor compañía de telecomunicaciones norteamericana, que también la obligaron a desinvertir, porque también lo que decía Víctor Hugo, incluso se entiende en el corazón del capitalismo, digamos, que el capitalismo requiere de la competencia. Sin competencia no hay capitalismo posible, digamos. Entonces, es así. Sí, y hay leyes incluso más duras en el sentido de promover mayor democratización de la palabra, como la alemana, que no permite que quien tiene un medio gráfico pueda tener un medio audiovisual. Exactamente. En Estados Unidos tampoco. No pueden tener una radio, no pueden tener un canal, el que tiene un diario, etcétera, etcétera. En Estados Unidos está cruzado, digamos, el espectro, cosa que la ley de medios acá no hizo, el espectro gráfico con el espectro audiovisual. Sí, estuvimos hablando bastante sobre Lorenzetti con Víctor Hugo, y hay declaraciones de Lorenzetti de hoy al mediodía que dijo que esto no termina acá, el problema se genera, me tengo que comprar los bifocales, ¿no? Sí. El problema se genera con la aplicación, nosotros resolvemos fallos con respecto a las pruebas que hay en el expediente, estoy leyendo puntualmente lo que dijo Lorenzetti, hay muchas cosas que se verán más adelante, cada parte tiene derecho a hacer valer lo que considera su razón, y en este caso es Clarín o cualquier otro medio. Estos son declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Declaraciones en una entrevista en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú en Radio Continental, y de alguna manera salió a responder porque el discurso unificado que se observó ayer del Grupo Clarín fue este pacto espurio acusando a la Corte, a quienes votaron a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, con el gobierno. El mismo discurso al cual apeló Lilita Carrió y Pino Solanas. Y que dijo que iba a hacer de juicio político. Claro, que iba a presentar un pedido de juicio político. Y lo que salió a decir Lorenzetti, que es la misma Corte de antes, claro, ¿no? Claro, que son los mismos integrantes, que es de alguna manera lo que planteaba Víctor Hugo, que él, con los antecedentes que había, suponía que no iba a salir este fallo. Tenemos unas placas indicativas de algunas de las características más importantes de esta nueva ley de medios. Nueva ley, de esta ley que ahora es constitucional. Es bastante vieja, en realidad. Bastante vieja. 4 años, pero bueno. Perdón por el lapso, pero tiene unos cuantos años de sancionada. Lo que pasa es que tuvo todas estas trabas judiciales de las que de alguna manera salimos a partir del día de ayer. La primera placa nos da cuenta de ¿cuánto puede tener un grupo? Un grupo solo puede poseer hasta 10 licencias de televisión abierta y radios en todo el país. Clarín está contando con 12 licencias, es decir, 4 canales de aire, de los cuales el 13 de Capital Federal, 12 de Córdoba Capital, el 10 de Bahía Blanca, el 7 de Bariloche, 8 radios entre AM y FM, entre ellas tiene Radio Mitre y FM 100, que por cierto son radios muy escuchadas en todo el país. Les están sobrando, en principio, 2 medios de comunicación. Aquí no habría un tema importante en términos de desinversión. En la placa número 12 tenemos lo que tiene que ver con la operación de cable, que puede ser una señal de generación propia. Clarín cuenta con más de 6 señales de cable, TN, el 13 satelital, TC por ahí estábamos viendo, y un cable solo puede operar en 24 localidades. Y aquí vemos
quizás la madre de todos los problemas o el problema más negocio, importante, ¿no? claro. Lo que más le duele. Cablevisión tiene 158 licencias de distribución, o sea, distribución en distintas localidades, de manera que ahí es donde se va a producir ahí el fenómeno importante. Sí, ¿no? el corazón, me parece, de la desinversión es la imposibilidad de tener, primero, un sistema de cable en simultáneo con un canal de aire. Exacto. En ese caso, Clarín debería vender o Cablevisión o Canal 13. Todos suponemos que va a vender Cablevisión, que va a vender Canal 13, perdón, porque Cablevisión es la madre económica de Clarín. De hecho, el 60-70% de los ingresos del grupo vienen de Cablevisión. Entonces, ahí tiene que tomar una decisión. Y además, aún vendiendo Canal 13, desprendiéndose del canal de aire para que no se superponga con el cable excede la cuota máxima, porque Exacto. puede tener solo el 35%, según Clarín tiene el 40%, algunos creen que tiene más. De eso se trata la última placa, que pido que la veamos. Un mismo grupo no puede llegar a más del 35% de la audiencia nacional, y la AFCA le asigna a Clarín 8 radios sobre el 42% de la población, 4 canales de aire que alcanzan el 39% de la audiencia y 237 licencias de cable y el 59% de todas las suscripciones. De manera que ahí nos estamos dando cuenta que el exceso que tiene Clarín en el mercado, el grupo Clarín, mejor dicho, en el mercado audiovisual, no es un exceso tan importante. Estamos hablando de alrededor de un 40% y tendría que pasar a ocupar un 35% en la totalidad, porque se va a tener que deshacer de las licencias, básicamente, entiendo yo, de distribución de televisión por cable. Sí, ¿no? de una parte de eso, digamos. Ahora, Exacto. eso abona, o sea, se están haciendo algunos cálculos económicos que obviamente son prematuros de cuánto le costaría a Clarín resignar esos abonados que exceden la cuota máxima. $1.000 millones más o menos. O sea, aún tampoco estamos hablando de mucha plata, digamos. Bueno, vamos a seguir hablando durante mucho tiempo más sobre la ley de medios, porque obviamente va a haber litigios y situaciones que se van a ir abriendo, pero me parece que lo más importante está empezando. Vamos a un corte ahora, en un ratito volvemos, que todavía es temprano.